experiencias, opiniones e ideas sobre un tema tan discutido en la comunidad científica internacional como lo es hoy la cultura de paz. Espero sea un espacio de reflexión, análisis y crecimiento de ustedes, pero crecimiento mío también, porque en este sentido ha sido siempre mi estilo de trabajo, mi filosofía. Yo aprendo del auditorio, de los talleristas, y ustedes pues humildemente pueden recibir las experiencias que yo les pueda ofrecer. Por lo tanto, en este sentido hemos seleccionado dentro de la cultura de paz trabajar el arte, el deporte y la lúdica como elementos claves para lograr esa educación para la paz y plantear el objetivo, reflexionar sobre cómo abordar la educación para la paz en la práctica educativa encaminada al fortalecimiento de la cultura de paz en la formación ciudadana. El siglo XXI, desde que abrió sus puertas, ha generado movimientos en el pensamiento humano. Está impregnado y nos solicita mucho de transformaciones en todas las esferas que puedan facilitar el desarrollo de las sociedades, pero que perfeccione la humanidad hacia un mundo mejor, defendiendo como principios fundamentales la paz y el cuidado del medio ambiente para lograr la sostenibilidad del planeta. En este sentido, Paulo Freire, pedagogo brasileño, educador destacado del siglo XX, cuyas enseñanzas aún están vigentes en el siglo XXI, nos legó en sus estudios que uno de esos sueños por los que luchar es el sueño de un mundo menos feo, en el que disminuyan las desigualdades, en el que las discriminaciones de raza, de sexo, de clase sean señales de vergüenza. Y concluyó estas ideas: es posible la vida sin sueño, pero no la existencia humana y la historia sin sueño. Precisamente el sueño de cada uno de nosotros los educadores que estamos comprometidos con nuestra profesión es educar para alcanzar la cultura de paz en nuestros educandos, porque sencillamente ellos son los que van a construir esa nueva sociedad que tanto nosotros soñamos. Y ese es el reto que esos jóvenes tienen, pero el reto nuestro es ayudarlos a crecerse y a pensar cómo quieren ese nuevo mundo. Por lo tanto, entonces el sistema educativo en cualquier país debe neutralizar los flagelos que amenazan la humanidad desde la formación ciudadana en los distintos procesos sustantivos que ocurren en la educación. Ante este desafío, en el 53º periodo de sesiones de las Naciones Unidas, en el tema 31, Declaración y Programa para la Cultura de Paz, en su artículo 1, plantea: una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la aplicación de todos los derechos humanos, nuevas formas de manejo y transformación de conflictos, el desarme, que es satisfacer la necesidad de desarrollo y protección del medio ambiente, la equidad en asuntos de género, el respeto a la diversidad y la multiculturalidad. Por eso en los últimos tiempos defendemos tanto dentro de los procesos educativos la educación inclusiva, el acceso al desarrollo, la sostenibilidad y participación ciudadana en las decisiones de poder. Cada apartado de este artículo conduce entonces a que nosotros repensemos el sistema democrático como forma de gobierno y como forma de vida. Pero para nosotros poder repensar ese sistema democrático es necesario que aprendamos a trabajar en conjunto, consensuado y mancomunado entre docentes, padres y adultos significativos. Recientemente en la sala, en esta misma sala, se discutió ¿qué es para nosotros adultos significativos? Para nosotros son esos otros agentes educativos que se encuentran en el entorno identificado por la propia escuela. Y que este trabajo conjunto está encaminado a favorecer y contribuir a la independencia de los estudiantes, a posibilitarle la adquisición de capacidades y habilidades para analizar el mundo que los rodea. ¿Pero para qué? Para tener habilidades para enfrentar esos problemas y poder transformar ese mundo, lo que va a llevar entonces a desarrollar nuevas formas de pensar y de comprender el mundo y por lo tanto él vuelve a repensar esa práctica democrática que queremos. Colombia y Cuba han sido países atravesados por largos periodos
Ya, bien, gracias. Por largos periodos de guerra. Ello presupone una actitud permanente de fenómeno de la paz como parte de la cultura de nuestros pueblos. O sea, estamos solicitando que ambos pueblos desarrollen una cultura de paz en el grupo con que trabaja, con que forma esos maestros que tienen esa tarea. Por lo tanto, debemos disertar ahora sobre el término cultura de la paz. Sobre este término han escrito diversos teóricos y filósofos. Se asume por la concreción que tiene y la contextualización que hay hoy con los fenómenos sociales, el facilitado por la Fundación Escuelas de Paz en Bogotá en el 2009, entendido como un gran ideal de la humanidad que significa la transformación de los sujetos sociales en unos y unas más ligados al respeto a la vida. Esto implica cumplir con todo lo que anteriormente señalamos, que él sea capaz de poder tener participación en sus decisiones y que él pueda tener oportunidades de ser quien solucione sus propios problemas. Como podemos apreciar aquí en este concepto, se es coherente con la idea de que alcanzar la paz no significa solamente acabar con la guerra o con otras formas de violencia directa, implica también el conocimiento, el reconocimiento y eliminación de otras diferentes formas de violencia, tanto estructurales como simbólicas. Aquí nos estamos refiriendo a legitimar el machismo, el abuso a niños y niñas, el daño a los recursos naturales. Estas son también otros flagelos que nosotros tenemos que combatir para poder alcanzar una cultura de paz. Para esto se debe tener en cuenta la significación, la resignificación que cada cultura tiene del propio concepto de paz. Por ello se insiste en este espacio en la construcción del concepto por cada uno y por el grupo en general. O sea, no partir de un concepto que teóricamente le hayamos dado, sino aprender ustedes a construir su propio concepto de cultura de paz con el grupo con que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, para el contexto cubano es muy importante retomar elementos de las tradiciones que existen en las comunidades asentadas por consejos populares, que las identifica, que las diferencia, porque ciertamente en Cuba tenemos una cultura de paz establecida desde la revolución, o sea, desde 1959, y que ustedes las pueden encontrar vigentes en el progreso diferente de sus grupos sociales, pero fíjense, como digo, en el progreso diferente. Cada cual tiene la misma cultura, la cultura que nos han enseñado a tener para la paz, pero cada cual tiene necesidades diferentes, potencialidades, tradiciones, tiene un contexto geográfico, un contexto poblacional diferente. Por lo tanto, aquí nosotros preferimos hablar de culturas de paz, cómo ese grupo con que voy a trabajar lo comprende, lo entiende, para poder hacer sostenible esa cultura de paz. La cultura de paz necesita ser tratada para que tenga un verdadero impacto transformativo desde las esferas volitivas, afectivas y del conocimiento, de las habilidades personales para tener actitudes positivas en la transformación de los conflictos, en la toma de decisiones, para la solución de problemas desde una actitud reflexiva, democrática y participativa. Lo que para nosotros lograr esa dirección participativa, esa actuación participativa, requerimos precisamente transitar por los niveles de participación que establecen los educadores populares. Tradicionalmente para nosotros participar era asistir a un debate, a una reunión. Sin embargo, si no somos capaces de lograr que ustedes puedan aportar ideas, reflexionar, ¿verdad?, hacer, no vamos a lograr que ustedes se comprometan con lo que estamos discutiendo y con el proceso que estén llevando a cabo. Y por lo tanto, en el último nivel, si ustedes logran tomar decisiones en la solución de los problemas, en los criterios que se están dando, entonces sí estamos hablando de una participación. Sin embargo, reiteramos, es importante que ustedes conceptualicen su propio concepto en las experiencias personales y colectivas. Según Orlando Flas Borda, compatriotas de ustedes, que ayudó mucho a la preparación de educadores populares en Cuba, afirmaba: participar significa romper voluntariamente y a través de la experiencia la relación asimétrica de sumisión y dependencia integrada en el binomio sujetos-objetos. Esta es la esencia de la participación. El concepto general de participación, tal como aquí se define, está enraizado en las tradiciones culturales de la gente común y de su historia real, las que resplandecen con sentimientos y actitudes de naturaleza altruista y comunal que son genuinamente
democráticas. Ahora está claro que toda cultura para ser alcanzada debe transitar por un proceso de educación. Y en la diapo anterior, regresemos, está dándose el concepto que nosotros también asumimos de educación para la paz. Este concepto también está dado por un grupo tallerista de aquí, de Colombia, en su plan internacional, que identificó la educación para la paz como la educación para la posibilidad, para la esperanza y para el futuro. Pero rectificó que no como una herramienta, sino como un eje transversal en todas las acciones de construcción de cultura de paz. Se reconoce aquí y ahora entonces que el individuo está influenciado y permeado por un contexto que incluye su realidad próxima, intermedia y distante, por el pasado y la tradición, y sus acciones presentes van a repercutir en su futuro. Esta idea de relación entre el pasado, el presente y las tradiciones de un determinado contexto se manifiesta en el comportamiento de los ciudadanos. Es muy importante entonces el crecimiento que tengan producto de los procesos sociales que se crea en las generaciones humanas. Al respecto vuelvo a recordar a Pablo Freire, cuando respondió a una pregunta periodística sobre su persona. Yo creo que el Pablo Freire de hoy tiene cierta coherencia con el Pablo Freire de ayer, pero el Pablo Freire de hoy necesariamente lleva consigo las marcas de la experiencia, o sea que eso no lo va a borrar jamás. Y para nosotros está muy a tono estas ideas de Freire con el proceso que promueve hoy Cuba en la defensa de sus principios, donde nosotros defendemos no olvidar jamás a la historia. Eso que ocurrió, eso que pasó, tenemos que continuar rechazándolo. La guerra no es el camino. Ciertamente entonces este análisis hasta este momento asevera que el sujeto de la educación es un ser humano que se construye permanentemente en la dialéctica del diálogo y de la interacción humana para reforzar la solidaridad, la convivencia de la que tanto he escuchado hablar en esta sala, la tolerancia, el respeto a la diferencia y los valores de la democracia. Yo pienso que hemos disertado hasta aquí desde el punto de vista teórico lo que es cultura de paz y lo que es, a nuestro criterio, una educación para la paz. Pero si soy consecuente con lo que vengo diciéndoles, pues nosotros quisiéramos ahora escuchar algunos criterios de ustedes acerca de qué opinan, si coinciden conmigo, si no coinciden, si desean agregar algo más, que es cultura de paz y educación para la paz. Y las tarjeticas que le hemos entregado es una forma para que ustedes vean cómo en sus grupos ustedes pueden construir también el concepto. En esas tarjeticas que le he dado, por favor, es para que el que tiene la paloma con una palabra, con una idea, coloque allí qué significa para él cultura de paz. Pero el que está pensando, el bombillito, ahí me va a poner cómo piensa que puede la educación para la paz contribuir al desarrollo de la cultura. Y les prometo que ustedes me van a ayudar a construir un nuevo concepto de cultura de paz. De eso pueden vivir convencidos y de educación para la paz. Quisiera entonces ahora pues poder escuchar las intervenciones de ustedes al respecto hasta esta parte del tema. ¿Alguien desea aportar? ¿Han entendido o no han entendido entonces el tránsito que hemos seguido sobre cultura de paz y educación para la paz? Buen día. Yo creo que cultura de paz es como que ya viene inherente con el grupo, la sociedad, el país, el departamento, la nación, la comuna o el barrio. O sea, ya son personas que se levantan como con un modo de pensar. Esta sería la cultura de paz. Y la educación para la paz, yo creo que se va aprendiendo en el transcurso del tiempo, se enseña de padres a hijos, ya viene la academia, ya vienen los profesores, y viene de pronto el entorno donde el individuo se vaya levantando, entonces ahí se le va enseñando qué es paz, entonces ya vendría haciendo la educación para la paz. Muy bien, es el tránsito.
Por allá solicitaron. Colombia es un país pluriétnico, multicultural. ¿Dónde nace la paz? En el respeto. ¿El respeto a qué? A la diferencia. Cuando vemos que el otro ser humano, con sus virtudes, con sus imperfecciones, y vemos allí a ese ser que merece ser valorado, respetado, atendido, allí estamos haciendo paz. Nosotros somos paz, con nuestras expresiones, nuestras miradas, lo que decimos, hasta lo que pensamos, podemos hacer paz. Como agentes educativos, responsables de una sociedad, de unos procesos formativos en seres humanos maravillosos, que son los estudiantes, también lógicamente los maestros que hacen parte de esa comunidad educativa, incluyendo inclusive los padres de familia. Nosotros podemos implementar prácticas intencionadas, pensadas, que de alguna manera contribuyan al fortalecimiento de esta cultura para la paz. Nos desenvolvemos en un contexto. Un colegio, una escuela es una sociedad pequeña. ¿Por qué se ve permeada? Por todos los conocimientos, las prácticas, las vivencias que tienen los estudiantes en sus contextos, en sus casas. Es una necesidad. Si queremos que el mundo persista, debemos pensar para la paz, vivir en paz. Y vivir en paz es también aprender a perdonar. Esa resiliencia que nos debe levantar para salir y poder, como el ave fénix, resurgir, debe enseñarse a pensar en los estudiantes, porque no es sencillo, no es fácil. A veces nos quedamos con los pensamientos negativos y no damos la oportunidad a nuevas vivencias que nos ayudan a seguir adelante. Somos una comunidad y en comunidad nos debemos apoyar. Muchas gracias, usted ha aportado algo maravilloso. Somos paz, somos ese patrón que va a seguir el niño, ese patrón que nos está viendo y que él va a aprender de cada uno de nosotros. Gracias, profesora. Buenas tardes. Para mí fue muy importante la capacitación que tuve el día de ayer. Yo soy maestra de preescolar y es muy importante nosotros desde muy pequeños enseñarles a los niños esa identidad que debe tener, identidad con su ciudad, con su misma escuela, empezando pues, ustedes saben que desde pequeñitos debemos empezar pues lo que está más cerca de ellos en este momento, pues cuando ellos empiezan la escolaridad, su escuela, su cuadra, su barrio, ya después venimos su ciudad, su país. En el mismo momento de que el niño se apropie de esa identidad, y usted dijo algo muy importante, lo de la inclusión. Para nosotros los docentes fue, digámoslo, un cambio fuerte cuando los niños fueron integrados, niños con dificultades, con barreras, fueron integrados a las aulas de clase. Pero poco a poco y frente a muchos estudios hemos visto que al menos se ha logrado que esos niños progresen en algo. Y eso es importante. Y de esa forma el vivenciar y el estar con otros niños y estos niños respetarlos y afianzar lazos de amistad con ellos es algo muy importante. Yo creo que de ahí empieza algo significativo lo que es la paz, que es la inclusión. ¿Listo? Gracias, colega, porque yo soy experta de la educación preescolar y muy amante de la educación preescolar. Solo decirte algo que cierre esa idea de un prócer cubano, cuando dijo, fue José de la Luz y Caballero, dadme un niño de 0 a 6 años y os responderé por el resto de su vida. Mira cuánto encierra, eso ha guiado toda mi preparación. ¿Alguien más? Buenas tardes. Yo soy estudiante ya de último año del colegio. Yo estoy en un colegio no tradicional.
tradicional, pedagogía Waldorf. Ha sido una experiencia muy bonita y es interesante lo que estás hablando hoy en este congreso, porque en mi colegio aplican arte, deporte y pues también te enseñan a hacer. Lo que he aprendido este tiempo en el colegio es que lo más importante es dejar ser a cada uno, que cada uno pueda ser el mismo. Lo que a mí más me gusta es que te enseñan sobre ti mismo y que los maestros también sanan cosas de sus vidas, porque eso es paz. Paz es sanarte antes de enseñar. Paz es sanarte tú mismo, tener paz contigo mismo y saber que ninguna historia es más fuerte que otra. Todas las historias, por fáciles que parezcan para otras personas, tienen su grado de dificultad, te han afectado en algo, y paz es saber que todos hemos sufrido, pero al mismo tiempo todos tenemos la capacidad de ser felices. Y hay que ser cada día, luchar por ser mejor, luchar por ayudar a los demás y luchar por aprender. Yo pienso que paz es expresarte, saber que puedes crear algo nuevo, y creo que paz también es ser tú mismo. Lindo regalo de una joven. Lindo, merece, sí. Esta joven merece un aplauso. ¿Todavía? Vamos a ir cerrando un poco las ideas, ¿sí? Buenas tardes. Yo soy docente, trabajo en el distrito de Agua Blanca, donde uno podría decir la paz no ha llegado, ¿no? Es una situación bien compleja la que vive esa zona de la ciudad. Y en este tema de la educación para la paz, cuando iniciamos año lectivo, por el de enero, pensamos con los profes de educación física, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros para generar y contribuir con un proyecto transversal que estaba en el colegio? Obviamente los profes de educación física pensamos en tomar interclases, y esto pues nos generó mucha paz, en el sentido de que logramos involucrar egresados este año, estudiantes que hace 5, 6, 7 años habían salido del colegio, y las pandillas del sector, los que están alrededor del colegio, las involucramos en el torneo. El torneo duró solamente 2 semanas, y al finalizar los estudiantes, los muchachos, los profes, los demás querían que todo eso era continuado. ¿Por qué? Porque logró que todo el conflicto que se vive afuera de la escuela, creo que en eso coincidimos todos, debe ser una gente que promueva paz, que genere, pero siempre está la pregunta, es cómo hacerlo. Y a veces creemos que debemos hacerlo, pero el problema es cómo llevar eso realmente a la práctica. Logramos hacer esto, no sabría decir si es algo que estoy pues con el proceso ya de escribirlo, estamos documentándolo, sí. Y no sabría decir qué tan acertado podría ser que eso funcionara en otros contextos, lo cual ratifica lo que usted nos cuenta, y es que efectivamente todas las historias son distintas y debemos ser esas agentes que nos lleven, o que llevemos bien a hacer cultura de paz, y una forma definitivamente es el deporte y la escuela. Evidentemente ha seguido la segunda parte. Vamos a cerrar un poco porque esto es la segunda parte de nuestra intervención, de nuestra disertación. En Cuba esto le llamamos el arroz con pollo del problema, y es el cómo. El cómo. Cada vez que un educador nuestro nos dice cómo abordar, cómo vamos a tratar, pues bueno, esta es la interrogante que hoy quiero trabajar con ustedes. Cómo abordar la educación para la paz en los procesos educativos. Ahora, en la educación, me paso trabajo entre una cosa y la otra. Ya. Ajá. En la educación para la paz, hasta estos análisis que hemos hecho, hay primero que transformar las prácticas educativas tradicionales. Hay que convertirlas en espacios de participación, diálogo, interacción y cambio de los sujetos en un proceso de autotransformación. Es necesario partir de la práctica de los educandos
¿Qué saben? ¿Qué conocen? A veces hasta subestimamos la sabiduría de un niño de preescolar, y sí sabe, sí conoce, sí tiene vivencias de sus relaciones con el entorno. No querramos convertirlo a él en un receptor solo de lo que yo quiero que él haga y diga. Vamos a dar la oportunidad, vamos a partir, y hablamos del niño, pero hablamos del adolescente, estamos hablando hasta del adulto que queremos contextualizar y formar. Por lo tanto, dejar opinar, o sea, utilizar la educación dialógica, que no es más que dejar opinar, dejar pensar, dejar reflexionar, favorecer la búsqueda de las soluciones por parte de ellos, ¿verdad? Esto después lleva con los más mayorcitos y con los adultos y con los estudiantes de formación pedagógica una indicación que vaya a teorizar sobre esa práctica, sobre esa que él tuvo, que busque qué hay en la teoría, que está establecido y de seguro regresa de nuevo a su práctica, pero con una práctica enriquecida, y esa sí puede ser transformadora. Realmente, nosotros tenemos una idea de cómo trabajar esta educación para la paz. Bueno, primero nosotros pensamos que se consigue mediante estrategias, pero estrategias que nos permitan, a partir de lo que he explicado, desarrollar pensamiento crítico y responsable, tener la habilidad de considerar al conflicto como positivo, pero buscando resolverlo por la vía pacífica y considerándolo como un útil proceso de aprendizaje. El día que el maestro aprende a ver ese conflicto del aula como un proceso de aprendizaje, dejamos de convertirlo en un hecho de regaño y castigo. Sensibilizar acerca de la idea que la paz está en las manos de cada uno de los habitantes del planeta, y su construcción es una meta ética y social urgente y necesaria. Pienso que no tengo por qué abordar esto, aquí lo han dicho muy bien, porque es ética, sobre todo el respeto, que a veces lo hemos obviado en los procesos educativos. Ahora, ¿cómo se consigue esta educación para la paz? Ya dijimos todo lo que ella puede provocar, ¿verdad? Bueno, pues se consigue haciendo estrategias didácticas que impliquen desarrollo de valores, tratamiento sistemático de los conflictos. O sea, yo estoy planificando una clase, no tiene nada que ver el contenido, pero sí tengo que ver los procederes de lo que se puede producir en el aula y que me pueda llevar a generar esto. Acciones concretas. Estamos abogando mucho en Cuba y así estamos aplicando proyectos institucionales y proyectos comunitarios. Esta vía del proyecto está facilitando el trabajo en grupo, la intervención no solo de la escuela, sino de la familia como escenario estratégico, de la comunidad. Pero ¿quién aglutina esto? La planificación de un proyecto, llámese proyecto institucional o proyecto educativo. Es una de las vías que estamos utilizando para atravesar todos los currículos y poder hablar de un proceso que no solamente va al aprendizaje del contenido, sino a la formación del ser humano. Ahora viene la otra pregunta, ya dije el cómo, viene el qué. El docente ya terminaste, le dijiste el cómo lo va a lograr, pero dice, ¿qué vías voy a utilizar para llegar a ello? Bueno, en este caso, nosotros sí vamos a trabajar ahora la parte segunda que hemos abordado. Por acá el colega pues hacía alusión. Nosotros pensamos que la educación a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar esa cultura de paz. Pero no queremos decir que son los únicos, pero en la revisión de todo nuestro trabajo hemos visto que estos tres elementos son clave. Pueden ser utilizados para motivar una clase, para desarrollar en el contenido determinada ejecución de una tarea, para concluir y comprobar determinado contenido, pero en las actividades extracurriculares. La respuesta entonces precisa que lo expliquemos desde estos propios elementos. La educación artística, el primer elemento que vamos a abordar. La educación artística es un derecho universal que exige promover el conocimiento de los problemas socioculturales y ambientales en nuestros programas de educación, para que el alumno pueda desarrollar valores sobre su entorno, sentido de pertenencia a su realidad cultural y se comprometa con la búsqueda del desarrollo sostenible. Pero fíjense, es un modo, hemos venido diciendo, que debe ser dinámico,
debe ser creativo, debe ser activo. ¿Y qué vía más fundamental para desarrollar la creatividad que no sea la educación artística, pero qué vía también que no la hace el muchacho de forma amena, placentera? Entonces creemos que es el espacio donde nosotros debemos afianzar el derecho a la diferencia cultural. Por eso decíamos, la identificación en qué comunidad estoy, qué tradición tiene. Por eso es importante que ahí viene el sentido de pertenencia que nosotros queremos desarrollar en ellos. Ahora, es importante también la artística, ¿por qué? Porque potencia la sensibilidad, la experiencia estética y el pensamiento de naturaleza artística logra la apropiación y movilización de facultades perceptivas, emocionales, imaginativas, racionales de lenguajes, prácticas y oficios relacionados con lo sonoro, lo visual, lo corporal y algo tan importante. Él me decía, como me gusta leer, y leía Carpentier, lo literario. Cuando enseñamos a alguien a amar la literatura, se llena de amor y de paz. Estamos convencidos de eso. Hacerlo desde esta perspectiva provoca el disfrute de lo bello, pero contribuye entonces a amar y a defender primero ese espacio pequeño de su casa, de su escuela, de su comunidad, esa patria pequeña, esa patria chica, para después poder amar su patria grande, que es el país. Bonita forma entonces que tendríamos de enseñarlo a sentir por su patria. Por otra parte, el deporte. El deporte nos va a condicionar y fíjense que no quiero que lo vean como algo que es propiamente de los niños, de los adolescentes. El deporte es para practicarlos todos, pero el deporte ya nos lleva a tener otro logro fundamental en este trabajo, porque no solamente se asocia a la preparación física, sino que él contribuye al trabajo en grupo, a la participación espontánea y solidaria, a la belleza de las relaciones sociales. Cuando hay un equipo de deporte, ¿cuánto no nos enseñamos a que comparta, a que colabore, a que ayude, a que estimule a su colega para ganar, pero también a respetar al ganador cuando él pierde? Miren qué cantidad de valores podemos estar desarrollando en el deporte. Por lo tanto, la consideramos como una actividad generadora de valores, pues surgen y se desarrollan como resultado de la interacción del hombre con el mundo. Aquí tenemos esa posibilidad. Y nos queda la tercera, la lúdica. Ahí van a ver fotos de niños en la primera infancia. Recuerden que les dije que amo la primera infancia. Pero no es solamente en los niños. En Cuba estamos luchando porque este procedimiento sea un procedimiento que se realice como enfoque en todos los currículos. Que cada clase, incluso la de la universidad, la de adolescente, tenga un enfoque lúdico. Porque el juego no es el único elemento del enfoque lúdico. Por eso decíamos, en secundaria básica, en un proyecto que tenemos, estamos utilizando las técnicas participativas. Y eso es una forma también lúdica de aprender, porque nosotros consideramos que la lúdica enseña a sentir, pero hacerlo de forma placentera, con goce. Y aquí también acogimos un criterio de Bolívar, un colombiano, que expresa que la lúdica es una necesidad del ser humano de sentir, expresar, comunicar y producir emociones primarias como reír, gritar, llorar, gozar. Miren, hay que tener todos esos sentimientos, son gamas. El ser humano que no llore, que no se ría, que no tiene sentimientos, por lo tanto no podemos enseñarlo a sentir. Y recordemos que nadie puede transmitir lo que no siente, por lo tanto es importante eso. La lúdica posee una ilimitada cantidad de formas y medios de los cuales el juego no es solamente uno de ellos. Aquí pudiéramos estar ejemplificando, pero en aras del tiempo no podemos, pero algunas cuestiones que hemos hecho con el teatro, con el juego, con la pintura, la plástica, cómo hemos vinculado este enfoque lúdico en la incorporación incluso de los agentes educativos que tenemos en los contextos mediante un tipo de técnica para ver la utilidad que ellos tienen dentro de nuestros procesos educativos. Por lo tanto, hablábamos también que pueden ser utilizadas en los contextos extracurriculares y las actividades lúdicas, deportivas, recreativas o festivas han sido una constante siempre desde que históricamente comenzó a transformarse el hombre. Yo recuerdo con los estudios que hice de primera infancia decía que el primer juguete
que tuvo el niño en la comunidad primitiva fueron los instrumentos de trabajo en pequeño que utilizaban para la recolección, para la pesca, o sea, él para asumir la parte de representar de su familia, de su grupo comunitario, lo hacía mediante esta forma de juego. Entonces, creo que lo explicado está aquí. Corrobora que no existe solo la escuela para edificar una cultura de paz, sino que existen otros escenarios estratégicos en los que podemos trabajar, que pueden ayudarnos y contribuir, que son la familia y la comunidad. Por lo tanto, como ideas conclusivas de todo este tránsito que hemos hecho, primero desde la teoría, que es cultura de paz, que es educación para la paz, cómo lo vamos a resolver y qué vías utilizar, pues nosotros consideramos que es imprescindible para el desarrollo de una cultura de paz sostenible la educación como vía para su edificación. Está probado. Ella es quien nutre a la cultura de paz. La función es la promoción de una cultura de paz de todas las personas que se encuentran en el entorno cercano al educando como agentes educativos. Los elementos clave favorecedores en su implementación son el arte, el deporte y la lúdica. Y se precisa para esta tarea no solo de la institución educativa, sino de los escenarios estratégicos para edificar la cultura, la familia y la comunidad. Me gustaría cerrar mi intervención con alguien que hoy es un gran amigo de Cuba y es un educador popular que nos ayuda mucho en nuestro quehacer, y es el pensamiento de Frei Betto expresado en el Congreso Universidad 2016, porque para mí concreta las ideas que humildemente esta autora ha tratado de compartir con ustedes. Una verdadera formación humanista supone encarnar valores como la solidaridad, la cooperación, la lucha por la justicia, la defensa de la dignidad de todos los seres humanos y la preservación ambiental. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir con ustedes.